ahí en sus Biblias, Primera de Crónicas, capítulo 4, por favor. Y cuando lo tengan puestos de pie, leeremos versículos 9 y 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, puestos de pie cuando usted lo tenga. Y leeremos la porción de la palabra de Dios. Yo leo el 9 y todos juntos leemos en el 10. Amén, hermanos. ¿Sí? Amén. ¿Se vale decir amén? Está bien. ¿Sabe qué significa la palabra amén? Estoy de acuerdo, así es. Entonces cuando decimos amén, decimos así es, estoy de acuerdo. Si usted no dice amén, quiere decir que usted no está de acuerdo. Y eso me preocupa, amén. Pero bueno, Primera de Crónicas, capítulo 4, y sobre todo, ¿verdad? Eso va dirigido también más que nada a los hombres, porque ocupamos voces varoniles que digan así es, amén, amén. Bueno, así como le gritaba a la América, o cuando ¿verdad? Tantas otras cosas, pero bueno. Capítulo 4, versículo 9 lo leo yo, el 10 lo leemos todos juntos. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. 10 todos. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos porque eres bueno. Te pedimos que bendigas el servicio, bendice, Señor, lo que estamos por escuchar y obra a través de esta voz, Señor. Te me pongo en tus manos como un inútil siervo, Padre. Te rogamos que tú te manifiestes de una manera muy, muy especial. Todo esto en nombre de Cristo pedimos. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Está prendido ¿verdad? Sí. ¿No? ¿Sí me escuchan, hermanos? Bien. Eco. Nomás no lo escucho yo mucho. Primera de Crónicas, capítulo 4, encontramos ahí esta famosa oración que le han llamado la oración de Jabes, que es una oración. Y quiero tomar esta oración como base, no llegaremos creo al pasaje, pero creo que esta noche, esta tarde daré la introducción de lo que quiero hablar. El título, hermanos, del mensaje es Orando con visión, orando con visión. La visión es algo tan importante en la vida de un cristiano. Visión es ver más allá de lo que podemos ver a simple vista. Visión es ver más allá del tiempo y espacio. Visión es, visualizar el futuro. Tener una visualización del porvenir, aunque no lo podemos ver. Pero como dije ya, la visión traspasa el tiempo e incluso el espacio. La visión te da un rumbo. La palabra de Dios nos advierte que cuando no hay visión, eso provoca caos en la vida. Y hermanos queridos, es una realidad cuando alguien no tiene visión, esa falta de rumbo, esa falta de ver el porvenir, esa falta de ver más allá del hoy. Y obviamente cuando hablamos de visión, hablamos de tener propósito, hablamos de tener una meta, hablamos de ir hacia una dirección. Pero cuando no hay visión, no hay propósito, no hay metas, no hay un rumbo, por lo tanto no hay plan, y eso provoca un caos. En Proverbios capítulo 29, vaya conmigo allá por favor, Proverbios 29. La palabra de Dios nos dice esto, Proverbios capítulo 29, ahí en sus Biblias. Dice así la palabra de Dios, versículo 18. ¿Están conmigo, hermanos? Quiero hablar qué importante es la visión. 29, 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena. La palabra profecía es un sinónimo de la palabra visión, ya que la palabra profecía significa advertencia de algo por venir, visión del futuro. En la Biblia en inglés la palabra
que usa, ¿verdad? Aquí el escritor se traduce como without vision, sin visión el pueblo perece, que es la misma en la sustancia cuando hablamos de profecía. Cuando profetizas algo, estás hablando de algo que no ha sucedido, algo de lo porvenir. Por lo tanto, estás teniendo una visión de algo que va a suceder. Y la Biblia dice, cuando no hay esto, cuando no hay visión, cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Qué es eso? Hay caos. Hay caos porque nadie sabe hacia dónde estamos jalando. Por eso, hermanos queridos, es tan importante que en toda estructura social, llámese un hogar, llámese una escuela, un gobierno, un trabajo, la labor, en todo lugar debe de haber un orden. Por eso hay un encargado, un mayordomo, alguien que está, el departamento de logísticas, el departamento de receiving, el departamento de esto, y todo se organiza para que trabaje perfectamente y todo salga bien, cada quien haciendo su parte. Pero hay una visión, comúnmente los dueños, comúnmente el manager, pero alguien sabe hacia qué rumbo van como compañía, cuál es la meta, y organizan todo para que esa visión se lleve a cabo. Pero si no hubiera visión, no hay propósito. Por lo tanto, provoca un caos. Nomás estamos por estar, cada quien haciendo lo suyo. Qué importante es tener visión. Y cuando hablo de visión, no hablo en el tema de que usted soñó algo, ¿verdad? Anoche. O que usted se le manifestó a alguien en su cuarto, en su cámara, o que usted, no estoy hablando de ese tipo de visión, aunque obviamente encontramos en la Biblia que Dios utiliza ese estilo más comúnmente en el Antiguo Testamento y al principio de la era de la iglesia. Pero ahora tenemos la palabra de Dios. Dice la Biblia que este es la profecía más segura y se ha concluido la profecía. Ya no hay nueva profecía, aunque tenemos todavía mucha profecía por cumplirse aún. Y a través de la palabra podemos tomar una visión para poder desear hacer algo para Dios. Cuando hay visión, eso nos da un propósito. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 9. Como dije, posiblemente solo dé la introducción esta noche. Quiero que usted y yo entendamos qué importante es como cristianos tener una visión. Ver más allá de ahorita. Déjale hago una pregunta. ¿Dónde se ve usted en las cosas de Dios de aquí a 5 años? ¿Dónde se ve usted en las cosas de Dios de aquí a 10 años? Qué triste que muchos dirán, pastor, si de suerte vengo el domingo. Ni me pregunte de aquí a 10 años, ni estoy pensando en eso, pues malamente. Porque como hijos de Dios deberíamos de tener una visión que nos lleve a traspasar el presente, el tiempo, el espacio, y que podamos ver dónde yo quiero estar en cuanto a la voluntad de Dios de aquí a 1 año, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Pero comúnmente el cristiano no tiene una visión. Y como no hay visión, hay caos en la vida. Por eso venimos cuando queremos, por eso estamos, ¿verdad? Y no está, de repente no estamos, por eso no hay compromiso. Porque cuando hay visión, entonces tenemos un propósito. Escuche bien, 1 Corintios capítulo 9, por favor. 1 Corintios capítulo 9 dice la palabra de Dios de esta manera. Llego yo. Versículo 24, 9:24. Dice, ¿no sabéis? Dice el apóstol Pablo aquí escribiendo, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Qué tremendo esto que él dice a continuación, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué está diciéndole el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, a los cristianos, los hermanos de Corintios? Échenle ganas, en nuestro idioma sería pónganse las pilas, amén. Estaba poniendo, hace una analogía de los corredores, los atletas. Recuerde que, ¿verdad? El imperio romano y griego son donde inician las olimpiadas y gente que competía y hacían deportes y competencias. Y el apóstol utiliza esto que estaba impregnado en la cultura y dice, así como los atletas corren con tal de ganar un galardón, tienen una meta, tienen un propósito. Y luego nos anima y dice, así nosotros deberíamos de correr de tal manera que obtengamos con un premio.
Todo aquel, versículo 25, que luche de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Otra vez en la comparación con el atleta. El atleta tiene un propósito. Quiere ganar esa medalla. En aquellos días se usaban los galardones, que eran como unas coronas de un tipo de hojas que hacían y se colocaban en la cabeza de los ganadores de los juegos y de las competencias. El apóstol hace referencia que el atleta por ese propósito, por esa meta que tiene, se abstiene de ciertas cosas, hace ejercicio. Por ejemplo, hermanos, en las próximas Olimpiadas, creo que son en un año, próximo año es este año. ¿Alguien sabe? Para que vea qué tanto nos interesa. Pero yo le aseguro algo. Aquellos jóvenes, aquellos muchachos, muchachas que van a competir con alguna categoría, ya sea natación, ya sea corriendo la carrera libre, ya sea corriendo carrera con obstáculos, ya sea los que avientan la jabalina, ¿no? Los que avientan la bala, cualquier tipo de deporte. Yo les aseguro que ellos tienen muy presente cuándo son las Olimpiadas. Y ahorita mismo llevan años preparándose. Tienen el propósito, creo que son cada 4 años, ¿no?, que suceden las Olimpiadas, si no me equivoco. Y se acaban, y para usted y para mí, pues un evento más, ya no lo vimos, ya se acabó. Pero ellos se acaba este año la Olimpiada y empiezan inmediatamente a trabajar para poder llegar en 4 años de la mejor manera. Tienen un propósito y eso los lleva a vivir de cierta manera. Los lleva a abstenerse de cosas que saben que no pueden comer. Los lleva a llevar una dieta rigurosa y los lleva a llevar una vida diferente a los demás, porque hay una visión de un día pararse en esa competencia y posiblemente incluso una visión de ganar una medalla. Cuando hay visión, hay propósito. Y por eso el apóstol Pablo sigue diciendo, versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Qué está diciendo el apóstol? Está diciendo, mira, lo que hago no lo hago nomás por alocado. No corro nomás por correr. No, corro porque tengo una visión, hay un propósito, hay una meta, hay un porqué. Así que yo no corro nada más a la aventura. No golpeo, no nada más al aire, no, tiene un porqué. El apóstol Pablo tenía una visión y llegaremos a eso al final, pero él dice que Dios le dio una visión celestial. Cuando hay visión, hay propósito. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios para su vida? Cada uno de los que estamos aquí, Dios tiene un propósito para nosotros. Dios quiere usar tu vida para algo. Hay un propósito en el cual tú estés aquí. Hay un propósito en el cual tú hayas nacido. Hay un propósito y a lo mejor estamos aquí, queridos, escuchen muy bien. Y a lo mejor llegamos a Cristo. Estamos ahorita presentemente. A lo mejor hemos sido golpeados por el pecado. A lo mejor hemos atravesado por fracasos. A lo mejor las cosas no salieron como yo planeaba. Pero Dios no desecha a nadie. Y si estamos aquí y estamos vivos, hay un propósito por el cual Dios nos tiene vivos todavía. ¿Sabe por qué usted no se murió en el 2020? Dios tiene un propósito para usted. ¿Sabe por qué usted está vivo en el 2025? Imagínense, algunos de ustedes jamás pensaron llegar al 2025. Ahorita si yo a mis hijos les digo, nací en 1980, pareciera un siglos de lejanía, ¿no? Pero algunos de ustedes me la queman. 1960, 50, algunos capaz que hasta en los 40 y 30. Pero aquí estamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito. Hay algo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero cuando no hay visión, no hay propósito. Y cuando no hay propósito y no hay visión, ¿sabe qué hay? Hay caos. Estamos por estar. Como dijo el apóstol Pablo, golpeamos por golpear, corremos por correr. ¿Para qué va usted a la iglesia? Le pregunto, hermano querido. ¿Por qué está usted aquí?
Porque hay que venir a la iglesia, es verdad, cierto, hay que venir a la iglesia, pero tarde o temprano el cristiano debe de empezar a fomentar en su vida una visión, no solamente de estar en la iglesia y venir a la iglesia, pero qué hacer con mi vida para impactar la obra de Dios, impactar a otros. ¿Cuál es el propósito? Ahora no me malentienda, por favor, si usted dice, pastor, pues yo no tengo propósito ni visión, mejor ya no vengo. No, siga viniendo, porque Dios tarde o temprano posiblemente le dé una visión. No se desaliente, pero yo le animo, hermanos queridos, medite. Y espero que este estudio o mensaje que va a ser en 2 tomos nos motive a buscar a Dios y a pedirle a Dios que nos dé una visión y que nos apasione por una visión. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Hermanos, ya se acabó de vivir por vivir nada más. Este asunto de vivir por el mundo, por lo pasajero, por las cosas que van y vienen. ¿No hemos aprendido nada de los recientes eventos? California, uno de los lugares más caros en todo Estados Unidos. Lugares donde fue el incendio, Malibu, Palisade y otros lugares ahí en esa área, hermanos, carísimas esas casas. Nosotros vemos las casas y vimos los incendios, pero cada casa de esas, hermanos, y lo estoy hablando, cada casa de esas, yo te aseguro, arriba de los 2.5, 3 millones para arriba, mínimo. Aquellos que hemos vivido, hemos estado en California, sabemos, o que tenemos familia en California, sabemos que es caro allá. Hay una broma por ahí donde ponen una choza cayéndose y está ahí toda maltratada, todo esto, y dice ahí la postal, dice casas de $1 millón en California. Y es verdad, y entre más cerca al mar estás y entre ciertas áreas, y todas esas casas, hermanos, de millones de dólares, yo creo fue una pérdida billonaria muy posiblemente lo que sucedió en California. En un abrir y cerrar de ojos se esfumó todo. ¿Qué está conmigo? Primera de Juan nos dice la palabra de Dios: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando hay visión, hay un propósito. Muchos llegaron a este país porque tenían un propósito. Y hay tantas historias que uno ha escuchado. Gente atravesando el desierto, gente enfrentando peligros, gente sacrificándolo todo, porque había una visión de llegar a este país. Y esa visión les dio un propósito. Y ese propósito los llevó, como dijo el apóstol, a correr, pero no a la aventura, a correr con visión. A golpear al aire, pero no nada más golpear como loco, no, golpear con propósito. La visión te da un propósito. La visión te anima a seguir. Cuando hay propósito, ese propósito te fortalece a seguir adelante. Mire, Hechos capítulo 20, por favor, una vez más, el apóstol Pablo aquí hablando. ¿Están conmigo, hermanos? Quiero que usted entienda esto, y ojalá que de verdad Dios nos encendiera y pusiera el deseo de que despertáramos, hermanos. Estamos tan confortables de vez en cuando y ya ni cuenta nos damos, y hemos entrado en una religiosidad cristiana. Y este asunto no se trata de religión ni tradición, se trata de una pasión por Cristo. Pero donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. La visión no solamente te da propósito, pero como hay propósito, ese propósito te fortalece, te anima a seguir adelante. Hechos 20, 18, dice así la palabra de Dios. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Mire el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo: voy a ir a Jerusalén, yo no sé qué me espera, pero el Espíritu Santo me ha dicho que lo que me esperan son prisiones y tribulaciones. Y bien fue.
Si usted sabe la historia y ha leído la Biblia, se recordará que fue ahí en Jerusalén donde el apóstol Pablo es aprendido, es jaloneado, es latigado, es encarcelado y nunca más vio la libertad hasta el día que murió. Pero mire la siguiente palabra. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo tenía una visión celestial. Esa visión le dio un propósito. Y ese propósito le dio la fortaleza de seguir, de levantarse. Y él empieza el versículo diciendo, mire, estaba predicando el evangelio, él estaba en Asia. Y en Asia predicaba el evangelio y dice, y aquí me han perseguido los judíos y me han querido encarcelar, me han hecho mal, pero yo no he rehusado de seguir predicando. Y ahora voy a Jerusalén y el Espíritu Santo ha revelado que me van a meter en la cárcel y me espera tribulación. Pero adivinen qué, tengo una visión y esa visión me fortalece de tal manera que de ninguna cosa hago caso. Es más, ni siquiera estimo preciosa mi vida. Porque cuando hay visión, hermanos queridos, esa visión te fortalece a seguir adelante. Por eso, volviendo a mencionar el pasaje anterior, el apóstol menciona a los atletas que con un atleta, seamos honestos, se abstienen de muchas cosas. Uno va y prende la tele y ve los concursos, ve los clavadistas, ve los que corren, ve los que lanzan, ve los que participan en los eventos y uno dice, wow, qué tremendo, pero atrás de esa participación hay horas, hay desvelos, hay sacrificios, hay dolores, hay incluso heridas, hay tobillos fracturados, hay ojos fracturados, hay sacrificio familiar, teniendo que dejar a la familia porque había una meta, había un propósito y eso los fortalece. Cuando hay una visión, hermanos queridos, esa visión te va a dar un propósito y cuando hay un propósito, ese propósito te fortalece. ¿Cuánta gente, hermanos, en el mundo? Póngase a pensar esto. ¿Cuánta gente que ni siquiera para cosas espirituales, pero para cosas pasajeras, un negocio, hacer más dinero, se proponen algo, tienen una visión de abrir un restaurante, de hacer algo y ahí están echándole ganas y cuesta trabajo y se sacrifican y se abstienen y a veces no tienen nada que comer. Pero esa visión los va fortaleciendo y dicen, no puedo rajarme. No puedo renunciar, no puedo ceder, porque tengo que llegar a la meta. Tengo el propósito, tengo una visión. No puedo retroceder ahora porque no se cumple esa visión. La visión te da propósito, la visión te fortalece a seguir y te anima a que tú continúes en ese propósito. La visión también te da una perspectiva correcta. Estamos viendo la importancia de tener una visión. Y vuelvo a hacer la pregunta hace un principio. ¿Cuál es la visión que usted tiene para las cosas de Dios? ¿Qué visión usted tiene? ¿Está conmigo? Puede ser que haya jóvenes aquí que Dios te está dando una visión de un día estar parado detrás de un púlpito predicando la palabra de Dios. Puede haber que haya adultos aquí un día que Dios te está dando una visión de un día hacer más que simplemente venir. Una visión de ser maestro, una visión de empezar una ruta de autobús, una visión de llenar una banca, una visión de ser uno de los que estén dando clases en estos salones que están abajo de mí, una visión de incluso, ¿por qué no? Servir a Dios y empezar una iglesia. Hermanos queridos, si Dios nos tiene aquí es porque hay un propósito. Pero a veces no hacemos nada porque carecemos visión. Y cuando no hay visión, hay caos. Cuando hay visión, dije, hay propósito. Cuando hay visión, esa visión te anima, te fortalece. Cuando hay visión también, esa visión te da una perspectiva correcta. ¿Qué significa eso? Esa visión te ayuda a ver las cosas con claridad. Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses 3 en sus Biblias. Puede ser visión en muchas áreas. Cuando pusimos esto que está atrás de mí, el nombre de la iglesia, no está terminado todavía.
Hay detallitos que hacen falta, pero cuando lo pusimos el primer domingo, lo vi, hermanos, y no creo quién me preguntó, creo que fue mi esposa, me dijo, ¿así te lo imaginabas? Y mi respuesta fue sí. Porque antes de poner este banner, antes de poner las luces y antes de que usted yo no sé usted, pero a mí me encanta cómo se ve. Pero cuando yo veía esa pared pelona y la veía, empecé a pensar, algo tenemos que hacer. Hay que aprovechar ese espacio. Y tuve una visión. Vi algo que no estaba y cuando ya lo pusimos es exactamente como lo vislumbré. Es la visión y les pongo un ejemplo muy sencillo. Pero si una hermana querida, hermano querido, usted hace lo mismo en su hogar, especialmente las mujeres. Los hombres pagamos el precio por las visiones de ustedes. Muéveme este sillón para acá. Quiero ver cómo se ve. Y uno muy espiritual dice, pues visualízalo sin que lo movamos. Ten una visión que traspase el tiempo y el espacio. Pero usted se imagina cuando va a la tienda y ve un jarrón o ve algo y dice, este quedaría. A veces mi esposa me dice, este quedaría. Y le digo, ¿para dónde lo quieres? Y me explica y a veces yo no veo, no capto. Y si se puede, a veces lo compramos, ¿verdad? Y si se da la oportunidad, lo compramos a veces. Y llega y lo pone justo donde lo visualizó y le dice, ¿qué tal? Tenemos visiones o visualizamos cosas para lo que nos conviene. Hermanos, es tiempo que despertemos a tener visión para las obras de Dios. Una visión para hacer más, una visión que nos anime a seguir, una visión que nos motive a crecer, una visión, hermanos, que nos dé una perspectiva correcta. Filipenses 3:4, mire lo que dice la palabra de Dios ahí. El apóstol Pablo, una vez más hablando, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y da su cátedra ahí el apóstol, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Escuche esto. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo, mira, antes mi visión eran las cosas de este mundo. Mi preparación, mis estudios, mi reputación, era hebreo de hebreos, había estudiado a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, era un fariseo. El celo perseguía a la iglesia y yo pensaba que todo eso era valioso, yo pensaba que todo eso era importante, pero dijo el apóstol, pero ahora que conozco a Cristo, ahora que Él me ha dado una visión, todo eso ahora lo tengo como basura, con tal de conocerlo más a Él. Y el apóstol Pablo dijo esto, no he llegado todavía, prosigo a la meta, prosigo adelante, con la visión que Dios le dio, con una perspectiva correcta. Hermanos, cuando Dios te da una visión, ves las cosas como Dios quiere que las veas. Empiezas a ver lo que de verdad tiene valor. Empiezas a ver la importancia de la obra de Dios, la importancia del evangelio, la importancia de misiones, la importancia de que su reino sea el que sea exaltado en esta tierra. Cuando hay visión, hermanos queridos, eso te va a dar una perspectiva correcta. Y cuando tengas, escuchen, una perspectiva correcta, es decir, cuando tú veas las cosas con claridad, lo que de verdad vale, lo que no vale, lo que de verdad deberíamos invertir, donde no deberíamos invertir, y tienes una buena perspectiva de las cosas espirituales, no te va a costar trabajo sacrificar.
No te cuesta trabajo dar, no te cuesta trabajo poner de tu tiempo, de tu labor, de tu dinero, porque tu perspectiva es correcta. Cuando hay visión, tenemos una perspectiva correcta. Todo lo tengo por basura, dijo el apóstol. No solamente eso, hermanos queridos, pero cuando hay visión, es una señal de la bendición de Dios. Hechos capítulo 2. ¿Están conmigo, hermanos? Hechos capítulo 2. Todo esto es introducción, por eso decidí separarlo. Amén. Próxima semana vamos a llegar y vamos a entrar al mensaje, pero eso es parte del mensaje, pero quiero que usted comprenda qué tal. A veces decimos, hay que tener, pero vamos, ¿sabe? Le voy a decir una cosa que a mí me dolió mucho estos días. Creo de todo corazón, y no es crítica, pero es la verdad. Hay pastores que pudiéramos tener un poco de diferencia en ciertos puntos, incluso hasta doctrinales, pero que no afectarían, no me malentienda por favor lo que voy a decir, pero no afectarían doctrina fundamental. En el sentido, yo creo que la Biblia es muy clara y que enseña que el Señor Jesucristo, cuando venga la gran tribulación, creo de todo corazón no es que el cristiano sea librado de tribulación, creo que Dios va a permitir que la iglesia pase por tribulación. Dios a través de los tiempos, el pueblo de Israel, todo el mundo ha sido pasado, sería Dios injusto si permite, pero sí creo que dice la Biblia que vendrá en ese día cual nunca ha habido jamás. Y veo cómo Dios actúa en la Biblia cuando vienen esos grandes juicios de parte de Dios. Dios siempre ha cuidado a su pueblo. Vino el diluvio, Dios cuidó a Noé y a aquellos que le temieron. Vino la oscuridad en Egipto, y dice la Biblia, cuando había oscuridad en Egipto, había luz en Israel. Vino Babilonia y Daniel y fue lanzado a los leones, pero Dios lo libró. Sadrach, Mesach al fuego, pero Dios lo libró. A través de la historia vemos que ha habido tribulación, pero cuando ha habido juicios específicos grandes de parte de Dios, Dios ha cuidado a su pueblo. No creo que Dios va a cuidar a su pueblo previo a que venga ese gran juicio de Dios, la gran tribulación. Otros pastores discrepan en ese sentido, dicen, no, Dios nos va a llevar dentro de la tribulación o después de la tribulación. Le voy a ser muy honesto. Si nos lleva antes, gloria a Dios, que lo creo de todo corazón y creo que la Biblia lo enseña. Pero si nos lleva en medio de la tribulación, seguimos siendo salvos. No afecta, a eso me refiero. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? No afecta doctrinalmente lo fundamental. Y tal vez me estoy metiendo en camisa de 8 varos aquí, o 7, ¿cómo se llama? 7 varas, ¿no? Pero creo que una doctrina fundamental es la salvación. Cuando una persona está incorrecta en cuanto a la salvación, no es posible tener compañerismo con esa persona. Porque está enviando gente al infierno por falta o falsa doctrina. Cuando alguien enseña que para ser salvo tienes que creer en Cristo y bautizarte, eso es una falsa enseñanza. La Biblia no enseña que hay que bautizarnos para ser salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. El requisito es fe. Cristo y solo Cristo da la salvación. ¿Sí está conmigo, hermanos queridos? Cuando una iglesia enseña que la salvación se puede perder, la Biblia dice claramente que nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Nunca dependió de mí el ser salvo, todo lo hizo Cristo a través de la cruz del Calvario, muriendo y resucitando con poder. Y así de tal manera que como nunca dependió de mí la salvación para obtenerla, no hay nada que yo pueda hacer para perderla. Nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Pero hay gente que enseña que puedes perder tu salvación. Que si pecas, si haces esto, lo otro, la puedes perder. Imagínate, hermanos, vivir toda una vida de acuerdo a los principios, cuidando, y de repente se te va el vuelo al hilache un sábado. Y resulta ser que ese fue el sábado que Cristo vino por su iglesia. Ya te amolaste. Cuando viene a la salvación, ¿cómo te diré? No hay argumento, no podemos tener comunión. Porque es una doctrina fundamental que pone en riesgo las almas preciosas de la gente.
Creo que muchas iglesias carismáticas y pentecostales, en su gran mayoría, es donde fallan. He hablado con mucha gente, yo voy a tal iglesia, fulana iglesia cristiana, fulana iglesia pentecostal, fulana iglesia, y les hacemos la pregunta, ¿y si usted muriera el día de hoy? ¿Usted estaría 100% seguro, segura que usted iría al cielo? Bueno, ya Dios dirá, creemos que sí, bueno, confiamos que ojalá que Dios diga que sí. ¿Cuántos años tiene usted yendo a la iglesia? 14 años, y usted 20 años, y usted 5 años, y no sabe usted a dónde iría el día que usted muera. Qué tristeza vivir en una religión y no saber lo más precioso que tenemos, que es nuestra alma. Hermanos, qué importante es predicar el evangelio puro, tal como la Biblia lo enseña. ¿Por qué digo esto? Porque me causó grande tristeza. Estamos contentos por lo que Dios ha hecho aquí. Amén. Dios nos ha traído este edificio, ha añadido más gente, estamos creciendo, tenemos visión para hacer más cosas y queremos impactar a esta ciudad para Cristo. Pero le hago una pregunta, le digo, Ángel, me digo eso, a lo mejor no sabía, le va el chisme. Nuestro viejo edificio ya fue comprado. Y me dio tanto coraje que gente que tiene doctrinalmente mal este punto de la salvación tengan más visión que nosotros. Porque lo compró una iglesia que creo que tienen una en Belvedere, una base, y decidieron comprar ese edificio para hacer otra iglesia aquí en Rockford. Estamos hablando de 15, 20 minutos nada más de distancia. Pero tuvieron una visión de decir, vámonos a Rockford. He estado, póngale usted, chismeando un poquito, indagando un poquito, no sé cómo lo quiera llamar, pero me he dado cuenta que en Belvedere no es un gran grupo. Pero estaba escuchando un poquito el lenguaje, vamos a echarle, y para mí es una tristeza. Gloria a Dios si fuera una iglesia que tuviera bien este asunto de la salvación. Adelante, que le echen ganas. Pero cuando es algo que doctrinalmente está mal, basado en creencias religiosas que no se centran en la palabra de Dios y están entreteniendo y haciendo sentir a la gente que están bien con Dios, pero cuando no se entiende claramente cómo ser salvo, hermanos, qué tristeza me da. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es esto. Mejor ellos. Una visión para echarle ganas. Una visión para compartir. Una visión para hablarle a todo el mundo. Ven a mi iglesia, ven conmigo, acompáñame. Y nosotros no tenemos visión. Que Dios nos diera una visión. Si está conmigo, hermanos. No se pongan nerviosos por lo que dije hace un momento. Se pusieron algunos nerviosos. Tranquilos. Creemos la Biblia. Pero espero que usted me haya entendido lo que quise decir. Visión es una señal de que Dios está bendiciendo. Capítulo 2 de Hechos 2:16 dice así la palabra de Dios. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Señor, aquí a través del profeta Joel, y es el profeta que recita el apóstol Pedro aquí, está hablando Joel hablaba de un futuro, un porvenir. Israel estaba siendo castigado por su pecado, estaba siendo, ¿verdad?, casi que disolvido por Dios por su rebeldía. Pero el profeta Joel da de parte de Dios una profecía, una visión de un tiempo por venir, donde iba a venir la bendición de Dios otra vez, donde Dios iba a ser propicio a su pueblo. Y él dice, y esta va a ser la señal. En los postreros días, dice el Señor, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos y tus hijas van a profetizar, y tus jóvenes verán visiones. Luego dice ahí, vuestros ancianos soñarán sueños. Puedo ver la mano de Dios esta noche. Ya veo varios soñando sueños. Pero el tener visión marca, hermanos, que el Señor está haciendo algo en los corazones. Una iglesia avivada, una iglesia encendida, una iglesia que va hacia adelante. Es una iglesia que tiene la mano de Dios. Y cuando está la mano de Dios, va a haber visión para hacer más. Hermanos, deberíamos anhelar la visión de Dios.
Deberíamos rogarle a Dios, dame visión. Deberíamos pedirle a Dios, apasioname por tu obra, dame un propósito, dame visión, Señor, ¿qué quieres de mí? Todo el mundo le decimos a Dios lo que nosotros queremos de Él, pero ¿cuántos en este cuarto le hemos dicho, Dios, tú, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mi vida? ¿Qué quieres de mi juventud? ¿Qué quieres de mi fuerza? ¿Qué quieres de mi habilidad? Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Somos buenos para pedirle a Dios, pero nunca para preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere de mí. La visión es una señal de la bendición de Dios. El apóstol Pablo tenía una tremenda visión. Una visión que le fue dada por Dios. Hechos 26, por favor. ¿Están conmigo, hermanos? Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mire, si usted está aquí y dice, yo no creo que Dios a mí me pueda usar, lea la historia del apóstol Pablo. Ese es el apóstol Pablo hablando de su vida pasada. No solo, el apóstol Pablo no era un borracho, no era un drogadicto, era un perseguidor, mataba a gente que iba a la iglesia, perseguía a cristianos, arrastraba a las mujeres de los cabellos y las sacaba de las casas, a los hombres los pataba, los sacaba a los lugares, los metía a la cárcel, se complacía en hacerlos sufrir. Ese era el apóstol Pablo. Y aún así, Dios lo usó. Porque los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios te puede usar. Muchos cristianos ponen de pretexto su pasado, ponen de pretexto sus errores pasados, sus fallas, sus pecados. Uy, pastor, yo quisiera, pero si usted supiera lo que yo era. No creo que le ganes a Pablo. Y si le ganas a Pablo, ahí está Moisés. Moisés mató un hombre. Espero que nadie aquí le gane a Moisés. Y si le ganas a Moisés, ahí está Rahab. Rahab era una ramera. Si le ganas a Rahab, ahí está Jonás. Jonás literalmente huyó de la presencia de Dios. A través de la palabra de Dios tenemos gente que muy bien pudiera haber usado su pasado como pretexto. Pero gloria a Dios por un Dios que simplemente busca a alguien dispuesto, número uno, a arrepentirse y a venir a Él. Él puede usarle, querido hermano, todavía. No deje que el diablo use los errores de su pasado para mantenerlo ahí nada más, ahí sin ser de impacto, ahí sin visión, ahí lamentándose. Es que si yo no hubiera, hermanos, ya está aquí, échele ganas, venga al Señor, dígale, Dios, aquí estoy sucio, tú sabes lo que yo era, pero Padre, dame una visión para hacer algo por ti hoy. Hechos 26:9 leímos, sigamos leyendo ahí, versículo ¿dónde me quedé? 8. ¿Sí? No. Empezamos del 9, ¿verdad? Discúlpeme. Versículo 12, ¿no? Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío,
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Escucha el siguiente pasaje. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen de Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vamos, póngase a pensar esto. Le voy a ser muy honesto. No hay otro tipo de gente, otra cultura que pudiéramos identificarnos más como esto que acaba de decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba a Damasco con una visión personal, con un celo personal, iba con el propósito de agarrar cristianos, de meterlos a la cárcel, de torturarlos, de matarlos si era necesario. Iba con cartas de poder, iba camino a Damasco para hacer todo eso que él creía que era lo que él debía de hacer, pero de repente Dios, Cristo Jesús se aparece. Se cae del caballo, ve este gran resplandor que lo tumba. Una visión. El apóstol dice, ¿quién eres? Y Jesús contesta, soy yo, Jesús. Y leímos el pasaje, ya el Señor le da una visión celestial. Pablo, Saulo, levántate, porque te voy a usar como instrumento. Porque ahora vas a llevar el evangelio. Porque ahora vas a predicarle para que gente que está en tinieblas venga a la luz. Lo totalmente opuesto a lo que él iba. Y el apóstol Pablo dice esto: no fui rebelde a la visión celestial. Y note esto. Así que empecé a predicar primeramente el evangelio en Damasco. A la ciudad donde él iba a matar, ahora fue a predicar. Donde él iba a encarcelar, ahora fue a predicar libertad. Donde él iba a lastimar, ahora predicó sanidad. Donde él iba a hacer las cosas en contra de Dios, ahora estaba siendo llevado, motivado por una visión celestial a ese mismo lugar donde no era su idea original, no era su plan original. Sin embargo, Dios lo encontró en el camino y le cambió el rumbo y le dio una nueva visión. ¿Por qué digo que nos podemos identificar con esto? Porque muchos que estamos aquí, nuestra visión era este país por la prosperidad, el dólar, vamos a Estados Unidos. Y fue la motivación no espiritual, pero una motivación económica posiblemente. Una motivación de superación posiblemente. Una motivación de venir y cambiar de aires y tratar el sueño americano. Y ya llegaste y aquí en Estados Unidos, cuánta gente Dios los encontró y aquí fuiste salvo. Y si se enteraran tus amigos allá que dejaste en el rancho que ya no eres de la religión, que ahora eres un aleluya. Pero aquí estás, Dios te ha cambiado, Dios te ha salvado. Y ahora Dios te quiere dar otra visión. Ya no quiere que tu enfoque sea el dólar, el materialismo, tener esto, tener lo otro otra vez. No me malentiendas, Dios es tan bueno que nos permite más de lo que merecemos y abundantemente nos ha enriquecido. Pero hermanos queridos, debemos y es necesario tener una visión para Dios, una visión celestial. Yo le hago una pregunta esta noche: ¿cuál es la visión que usted tiene para la obra de Dios? ¿Dónde usted se ve, querido hermano, hermana, de aquí a 1 año, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? Querida jovencita y jovencito que estás aquí, ¿cómo te ves tú de aquí a 10 años? Es tiempo que algunos de ustedes empiecen a tener una visión para las cosas de Dios. Yo me acuerdo cuando era un joven y empecé a venir a la iglesia, empecé a poner atención y eso es clave ya de paso, poner atención. Mucha gente viene a la iglesia y se sienta, no pone atención. Pues yo fui so boring because you're not listening. You're not listening. Te pasas horas viendo videos tontos de cómo hacer un castillo en Minecraft. Te pasas horas cómo hacer trucos en Roblox y Free Fire. Te pasas horas viendo a otros jugar y ahí estás pegado viendo a otros cómo juegan. Y vienes a la iglesia, I'm so bored, I can't take it any longer because you're not listening. Es clave poner atención. Yo empecé a la iglesia, tampoco escuchaba y cómo me aburría, pero cuando empecé a poner atención, Dios empezó a darme una visión.
Empecé a ver mi vida y la vida de mis antepasados. Empecé a ver que el común denominador era el divorcio. Y mi abuelita se había divorciado, mi tío divorciado, hermano, mi mamá divorciada, otras tías divorciadas. Empecé a ver todo eso y empecé a escuchar. Y Dios me dio una visión de un día tener una familia diferente, de un día casarme bien, de un día tener una familia donde mis hijos tuvieran un padre. Hey, no empezó ahora, empezó cuando tenía 13, 14, 15 años. Una visión es ver más allá del presente. Una visión es ver más allá del hoy. ¿Dónde te ves, querido hermano? ¿Dónde te ves, querido joven? ¿Qué te ves haciendo en la iglesia? Es más, muchos ni se visualizan en la iglesia. Por eso hay caos en las vidas del cristiano hoy en día, porque carecemos visión. Por eso no vemos cosas grandes de Dios, porque carecemos visión. En el pasaje donde empezamos, allá en Primera de Crónicas, capítulo 4. Primera de Crónicas 4. Algunos de ustedes se deberían de visualizar quitándome a mí la chamba aquí. Lo digo en serio totalmente. Yo me acuerdo cuando empecé a leer mi Biblia. Otra clave en la vida cristiana, leer su Biblia. Mucha gente piensa, hermanos, que este asunto de espiritualidad es Tatín Marí de Don Pingüe. Espiritual, no espiritual, no. Cada quien tenemos en nuestras manos estar apasionados por Dios. Dios nos ha dado la leña, nos ha dado es aquello que enciende el fuego en la vida de un cristiano, es la palabra de Dios. Si tú no estás pasando tiempo en este libro, tú no vas a tener una pasión por Dios, un amor por Dios. Este libro produce en tu ser una pasión, un fuego que no se puede apagar. Tienes que leerlo, tienes que estar cerca de él. Me acuerdo cuando yo empecé a leer la Biblia como un joven de 15 años y empecé a amar este libro. Y hermanos, es algo inexplicable, al menos que lo trates. Tienes que tratarlo para poder de verdad experimentarlo. Y empecé a leer y a leer. Y mi corazón cambió, y mi mente cambió, y mi espíritu cambió. Y había un celo por Dios y quería servir a Dios. Y yo recuerdo cada instante que tenía trabajando con vacío, y yo me visualizaba caminando en medio de una multitud predicando la palabra. 15 años apenas, pero veía con anhelo una visión de un día estar parado detrás de un púlpito. Hermanos queridos, ¿dónde están las visiones de hoy en día? Ya no soñamos por hacer cosas para Dios. Jabes, en Primera de Crónicas capítulo 4, fue más ilustre, versículo 9, que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Escuche esto. Y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes oró con visión y Dios le otorgó lo que pidió. Próxima semana entraremos a ese pasaje. Esta semana simplemente quise dar las bases para que entendiéramos qué tan importante es tener una visión. Y cuando tú tienes una visión, escuche bien, tú vas a buscar a aquel Dios que te dio esa visión, para que Él provea, para que esa visión se haga realidad. Hay un programa, que no sé si lo pasan todavía, pero este programa, y hay gente que aquí le llaman entrepreneurs, creo que le llaman en inglés. En español no sé, no me acuerdo cómo se dice en español. Gente que empieza sus negocios por ellos propios. Entrepreneurs, no sé. Y ¿cómo? Emprendedores. Y el programa se trata que gente llega con su idea, su emprendimiento, su invento, su negocio y dicen, bueno, yo vengo aquí a presentarles esta botella de agua que cuando tú la tomas, la tiras y se disuelve sola, ¿verdad? No, ya se desaparece. Y entonces está enfrente de ellos gente millonaria. Y la idea del programa es de que esta gente tiene una idea, tiene una visión.
y le llevó una realidad, pero ocupan ayuda porque no tienen los medios para solventar eso. Ya sea que ocupen dinero, ya sea que ocupen que les ayuden a entrar a ciertas compañías o empresas como Walmart o Sam's Club o Costco, otros lugares para que ellos puedan tener una oportunidad de poner su negocio. Uno de los muy famosos inventos, y hermanos, qué increíble, ¿no? Como a veces pensamos que hasta uno dice, a mí se me ocurrió eso y no lo hice. Hay uno que se llama Scrub Daddy. ¿Alguien lo ha visto? En Walmart. Una esponja con una carita feliz. Así se llama Scrub Daddy. Ya hicieron Scrub Mommy, Scrub Grandpa. Es una carita así, pero está chimuela. Y esa esponja que tan tonta, es un señor. No recuerdo si la historia es que era un papá soltero o qué, pero dijo, tiene que haber una esponja más eficaz que las típicas esponjas cuadradas y esos ojitos creo que tienen un propósito, metes los dedos ahí, luego es como que para que entre bien en el vaso, no sé cómo está el asunto, pero él vino a ese programa, hermanos, y presentó su idea. Él dijo, tengo esta idea, esta es mi visión, quiero ver esta esponja en cada hogar de Estados Unidos. Pero ocupo ayuda para que me ayuden a entrar a tiendas grandes que yo no puedo entrar. Uno de esos empresarios dijo, yo te voy a ayudar. Y ahora se vende en Walmart y en todas partes. Las he visto en Menards, las he visto en Home Depot, las he visto en Walmart, las he visto en Target, las he visto en todos los lugares. No cuesta mucho, hermano. Es una esponja que costará unos $3, $4 más o menos. Pero si 2 millones de americanos la compran, ya hiciste tu dinerito. Pero lo que quiero decir con este ejemplo es esto. Tenemos la visión. Pero Jabes lo que hizo fue ir a buscar ayuda a aquel que podía hacer su visión realidad. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y le dio Dios lo que pidió. Hizo una mancuerna con Dios porque tenía una visión. ¿Sabe por qué usted y yo no vemos de Dios, la mano de Dios, cosas increíbles de parte de Dios? Porque no hay visión. Y cuando no hay visión, ¿qué pedimos? Qué importante es tener una visión para Dios. Próxima semana hablaremos orando con visión. Pero quería que esta semana usted entendiera la importancia de que Dios nos dé una visión. Y posiblemente, hermanos queridos, sería bueno que esta semana, estos días que vengan, empezando desde ya, usted y yo viniéramos a la presencia de Dios y dijéramos, Señor, dame una visión. Señor, consúmeme por una visión de algo que tú quieres que yo haga para ti. ¿Qué es lo que tú quieres, Dios, que yo haga?